Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirta y en este video quiero explicar un poco cuáles son las técnicas y los nuevos saberes que adquirí al recorrer esta materia de Historia General de la Educación. Bueno, esta materia, en principio, algo que me planteó fue la forma de estudiar la historia. Creo que esta materia lo que hizo fue darle un orden a los conocimientos que yo tenía y le sumó mucho cuáles son las características para reconocer los hechos históricos. Protagonismo hace énfasis en quiénes son los protagonistas de la historia, quiénes fueron indispensables y quiénes construyeron día a día la historia. La comprobación empírica, se debe poder probar un suceso con sus debidas fuentes. Pueden ser fuentes orales, documentadas, periódicos, grabaciones de audio, monumentos, etc. La imprevisibilidad, lo fuera de lo cotidiano que es el hecho. La espacialidad, todos los hechos ocurren en un lugar geográfico único. Significatividad, no todos los sucesos o relatos tienen la misma relevancia. Una forma de descubrir un hecho histórico es viendo qué tan relevante fue para la sociedad. Temporalidad, todo hecho histórico debe estar centrado en un momento, en un periodo o en una fecha en general. Algo que también me pareció muy interesante descubrir y también poder dividir y reconocer cada uno son los distintos tipos de significados que se le da a la palabra historia, las diferentes cosas que representa. Por un lado es la exposición y la narración de hechos, de acontecimientos del pasado. Por otro lado hace énfasis en el análisis a los cambios a lo largo del tiempo. Y también la historia hace referencia a la ciencia que estudia el comportamiento humano dentro de la sociedad. También aprendí que la historia no es como la historia que tenemos hoy en día, que para llegar a los documentos que tenemos hoy, los historiadores tuvieron que ser versátiles y estudiar y a lo largo del tiempo también poder ir aportando sus conocimientos junto a conocimientos de otros historiadores para llegar a formar una historia completa como la que tenemos hoy. Por ejemplo, si vemos la historia de una guerra, en los orígenes de la historia se centraba en los reyes, en los monarcas, en quienes iban enfrente de esa guerra. Luego, otras personas, otros historiadores, también les pareció coherente que ellos no fueran los protagonistas de la historia, sino que la historia también mostrara a los soldados, por ejemplo, a las personas que estaban dentro de la guerra cumpliendo diferentes funciones que también eran indispensables para que el reino pudiera vencer. Luego, otro tipo de historia se centró en pensar qué pasaba en la sociedad durante esa guerra, qué pasaba en los contextos sociales, en los pueblos, en las ciudades, cuando eran arrasados por la guerra o cuando su imperio ganaba. Y eso creo que es un ejemplo muy claro de cómo los historiadores han ido avanzando en la historiografía y gracias a ellos hoy podemos tener una historia mucho más completa que abarca muchos distintos tipos de contrastes de la historia. Bueno, esas fueron un poco las cosas que más me quedaron marcadas durante esta cursada. Creo que entender el concepto de historia, historiografía y también entender las distintas formas de hacer historia y cómo reconocer los hechos históricos es profundamente importante para nuestra carrera. Pero creo que es una actividad muy interesante buscar un hecho histórico y tratar de reconocer las distintas características. Yo lo hice con la Guerra de las Malvinas, que a continuación dejo una diapositiva de lo que pude destacar. Eso sería todo. Muchas gracias, profe, por su tiempo.